Bueno, quiero empezar con una anécdota de un cazador en el norte de Estados Unidos, en tiempo de invierno. Él sale a cazar y sin darse cuenta él se aleja del camino y se ve que está atardeciendo. Y entonces quiere regresar al pueblo, pero ya es tarde. Entonces a él se le hace fácil tomar un atajo y cruzar por un lago que estaba congelado y dice, por aquí llego más rápido. Y empezó a caminar por el lago congelado y empezó a mirar el hielo que estaba debajo de sus pies y dijo, si este hielo se rompiera y yo cayera, nunca nadie me encontraría, porque no pasa nadie por aquí. Esto está totalmente solitario. Y siguió caminando y dijo, entre sí voy a aligerar mi peso para que si se llegara a romper o encontrara un lugar frágil, no caiga. Entonces él empezó a caminar en el lago arrastrándose en él y entró en pánico. Así que se arrastraba y se arrastraba por el lago, pensando que de esa manera podría minorar la caída y podría él tener una oportunidad de salir. Cuando de repente, del lado contrario, empieza a escuchar un ruido tremendo, estruendoso. Y entre más se acercaba era más fuerte. De repente ve a unos renos con una carreta atrás y con un hombre, un leñador que venía velozmente atravesando el lago y se quedó admirado. Y él se quedó, ¿cómo es posible que el hielo pudiera aguantar el peso de los renos, la carroza, la leña y el hombre? Entonces se levantó y pensó, esto pasa porque no conozco el camino. Y así es la fe. Así es la fe. La fe nos dice en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de las cosas que no se ven. Este hombre no sabía que había adelante y no conocía el camino, pero tenemos la convicción de en dónde está nuestra fe. Y por eso quise empezar con esto. Y vamos, la Biblia nos dice claramente qué es la fe. La fe es un poder sobrenatural y que está al alcance de todos y que libera, de verdad libera los recursos celestiales para tu bien, para que podamos enfrentar cualquier situación. Y esto es real. Pero la última vez que hablamos, decíamos que tú eres el que decides en dónde depositar la fe que Dios ha puesto en ti. Todos tenemos fe, ¿sí o no? El ser humano nace con esa necesidad de creer en algo. Aún los ateos, no creo, sí cree. Cree, no creer. Tiene fe. Y muchos depositan su fe en el esoterismo, nueva era, en tantas cosas que están surgiendo día a día. Pero la Biblia nos dice, la fe es la certeza, es la seguridad de que tú y yo tenemos puesta nuestra fe en nuestro Dios y Padre, que ha cumplido sus promesas al mandar a Jesús a poner un medio, un camino para que tú y yo podamos llegar al cielo. ¿Estás conmigo, amado? En Mateo 17:20, Jesús le dice a sus discípulos de un muchacho que estaba endemoniado, y los discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús les contesta, y fíjense bien, todos juntos. Y Jesús les dijo, porque de cierto os digo que si tuvieras
como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. ¿Y qué dice? Nada será imposible. Nada. Y esto es muy importante. La Biblia dice, es por tu incredulidad. La última vez yo les dije que el infierno está lleno no solo de adúlteros, de ladrones, de asesinos. La mayor parte de la gente que está en el infierno es por haber sido incrédulo. Es el mayor pecado, no creer en el Señor. Entonces, la Biblia es bien clara. Aquí nos dice, si tú tienes fe, cualquier cosa que tú pienses que es imposible, Dios la hará. Y te voy a decir algo muy importante. Hoy como familia estamos recordando un episodio que hace 2 años vivimos con nuestro hijo Oscar. Hoy él cumple es cumpleaños, pero hace 2 años él pasó su cumpleaños en terapia intensiva, donde no sabíamos qué iba a hacer de él. Estaba intubado, inconsciente. Y el día 30, que fue cuando lo operaron, el viernes, él estaba con nosotros en la casa y entró triste y le dije, hijo, no tienes que estar triste. Hoy es un día de fiesta y de agradecimiento. Y estábamos su papá, él y yo solamente en la casa y le dije, vente, vamos a orar. Y nos tomamos de la mano los 3 y agradecimos a Dios, porque Él va a cumplir su promesa. Yo estoy bien cierta, aunque mis ojos no lo ven como dice la canción, pero sé que Jesús va a cumplir su promesa, porque lo vemos. Si lo vas a hacer, Él es el que lo merece. Para Él es la gloria. Y obvio hemos estado sensibles en la familia, pero y he llorado, sí. Pero mis lágrimas son de agradecimiento a Dios, de saber que Él ha ido progresando, no de cómo nos los entregaron, ni ver el progreso, su fuerza cada vez que hace ejercicio, su determinación, y sí tiene sus caídas, sus bajadas, como todo hombre, todo ser humano, pero Él se levanta y vuelve a creer y vuelve a levantarse, y esto es lo que tú y yo tenemos que tener todos los días. ¿Quién dice amén? Miren, la palabra fe viene de 2 raíces, griega, que es del Nuevo Testamento, que es pistis, y en hebreo, que es emuná. Lo que significan estas 2 palabras, tanto en griego como en hebreo, es fidelidad, convicción, confianza, dependencia, obediencia, integridad. Miren, y veamos en Mateo 25, 23 lo que dice la Biblia. Y dice la Biblia, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido, sobre mucho, entra en el gozo de tu Señor. Y vemos aquí en este pasaje 2 veces la palabra fiel. ¿Qué les dije que cuál es su raíz? ¿Cuál es? Pistis. Y eso significa pistis. Ser fiel, ser leal, seguir creyendo en el Señor, a pesar de que las circunstancias que tú estés caminando las veas imposibles. Eso es fe, eso es confiar. Hoy en día lo que menos tienen los jóvenes y aún nosotros como adultos es fe, compromiso. Hoy se casan, son matrimonios desechables porque cuando las cosas empiezan a fallar, ¡ay! A mi nuera una vez el médico le dijo,
quiero decirte que te admiro porque alguien en la condición de tu esposo ya hubiera corrido. Y es real, es cierto. Pero ella ha permanecido fiel. Y eso para mí nos llena de fe y de seguridad en el Señor. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído, en dónde está depositada nuestra fe y nuestra confianza. Y eso es lo que tiene que mover tu vida y tu corazón. Ahora quiero decirte algo importante. La fe es activa. No es solamente creer y sentarte. La fe tiene que ser activa. Repite conmigo. Mi fe tiene que ser activa. Y tú me dirás, ¿cómo es esto de que mi fe debe de ser activa? Te voy a decir lo que dice la Biblia. Efesios 2, del 8 al 10. Vamos a la Biblia, porque ella es la que nos va a contestar mejor lo que hoy estamos hablando. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de, y esto no es de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios, ¿sí? No por obras para que nadie se gloríe. Y versículo 10, ¿por qué? Todos juntos. Bueno, pónmelo ahorita el 10. No lo quiero leer, quiero que lo leamos juntos. Todos juntos. Porque somos criados en Cristo Jesús, ¿para qué? Las cuales Dios preparó. Déjame este pasaje ahí. La Biblia dice, porque por gracia somos salvos. ¿Y cuál fue el medio para ser salvos? Nuestra fe. Y gracia significa un regalo, un don inmerecido. Algo que el Señor nos dio. Por eso dice la Biblia, es por gracia que tú y yo hemos recibido salvación. Pero entonces las obras, y cuando tú dices, ay, aquel vecino es bien bueno. Y nos dice la Biblia, no es para que nadie diga, oh, yo me merezco la gloria. Porque yo no le hago, ese es lo primero que dice un hombre que no conoce a Dios. No le hago daño a nadie. ¿Sí o no? Soy una buena persona. Yo le doy de comer a los pobres o qué sé yo. Y empiezan a sacar su lista de cosas buenas. Pero aquí nos dice la Biblia, no es por obras, es por fe. Entonces las obras, pastora, vamos a Santiago 2:14. Y miren lo que dice Santiago 2:14 acerca de esto. Y dice la Biblia en Santiago 2:14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Pues ¿podrá la fe salvarle? Se los pregunto yo a ustedes. Bueno, ya sabemos. ¿De qué va a aprovechar? Bien, vean, versículo 15, y dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaros, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y entonces dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y dirás tú, entonces, ¿qué, pastora? A eso vamos. Primeramente, nuestra fe en el Señor es importante y nos dice, no es por obras. Así que tú y yo somos salvos no por obras. Y las obras vienen después de nuestra fe. Si tú te das cuenta, no me quites ese pasaje todavía, por favor, porque si ustedes leen, allí dice, no es
voy a mostrar mi fe por las obras. ¿Cuáles son esas obras? Las hago por agradecimiento a Dios. Así que la fe es la que me hace querer hacerlo por gratitud al Señor. Y número 2, porque mi vieja naturaleza ha sido transformada. Y ella me lleva a hacer buenas obras. No es al revés. La gente afuera está equivocada. La Biblia dice, es primero nuestra fe. La fe te va a llevar a hacer buenas. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Así que esto es importante. La fe viene después. Es algo activo. Y tú puedes ver en Hebreos 11, lo lees en tu casa. Y tú vas a ver ahí en Hebreos 11 la lista de hombres que creyeron en el Señor. Pero dice la Biblia, hicieron actos de fe. Abraham salió de su tierra, dejó a su padre. Todos hicieron algo, así que la fe tiene que reflejarse en tu vida. Y no conformarte. Por eso Jesús decía, tú eres la luz del mundo. Porque a través de, aunque no hables, tu vida va a manifestar a Jesucristo. Tú eres sal de la tierra. Tú eres el que le va a dar esa esperanza, ese sabor a los que no creen en Jesucristo. Y esto tiene que ser real. Me contaron algo muy chistoso. No les voy a decir acerca de cuál de mis hijos lo dijeron, pero estamos en una boda y había un hombre allí que practica brujería y le dijo a invitado, y le dijo a la que nos invitó, oye, esos chavos son pesados. Y dije, yes. Porque no tienen que hablar, tu presencia desde tu presencia la gente tiene que saber quién vive en ti. Y eso es por fe. Y tiene que ser una fe activa, no una fe positiva. Yo por fe declaro que ese monte se va a mover. Sabes, tú estás moviendo montes y tú decides todos los días. Si antes eras amargado y el Señor ha transformado a través de su Espíritu Santo tu carácter, estás moviendo un monte. Si antes eras maldiciente, pero el Señor te confronta y dices, creo en el Señor y sé que Él me va a cambiar y me va a transformar. Dejas de ser maldiciente, estás moviendo un monte. Es cambio de vida. Eso dice Jesús. Tú estás moviendo montes cuando tú te lo decides y haces un cambio, una transformación en tu corazón y le crees a Él. ¿Quién dice amén? Porque es real. La fe es práctica, es activa, no es positivismo, no es intelectualidad. Y por eso me emociona cuando tú ves la lista de los discípulos, de los apóstoles, hombres ignorantes, hombres con un pasado terrible, pero también había intelectuales. Había hombres preparados como Pablo que hablaba varios idiomas, influyente. Porque es por fe y no es por vista. Que tengo que creer lo que ha dicho el Señor y que eso se hará. Amén. Todos estamos luchando con obstáculos. Esos son montes. Y sé que esos montes se van a cambiar, van a quitarse.
todos esos obstáculos, enfermedades, pruebas, van a quitarse si tú lo crees y si tú lo decretas y caminas en esto. ¿Quién dice amén? 3 puntos importantes en relación a la fe. La fe no duda. Dile al que está a tu lado, no dudes, solo cree. Confía en el Señor. Amén. Marcos 11, del 22 al 24. Marcos 11, del 22 al 24. ¿Quién está tomando notas? Porque hay muchos inteligentes con memoria de grabadora. Yo no. Yo cuando preparo una prédica le doy 1, 2, 3, hasta 5 veces. Porque ya no soy la misma, pero no me confío. Marcos 11, 22 al 24. Ya la Biblia dice, fíjense bien, Jesús maldice a la higuera y ven sus discípulos que se ha secado. ¿Qué les dice Jesús? Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Fíjense, me encanta porque Jesús no se atribuye los milagros, siempre le da la gloria y la honra a su Padre Celestial. ¿Sí o no? Y dice, tened fe en Dios. Siguiente versículo, por favor. Y dice la Biblia, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Todos juntos el 24. Por tanto, y este por tanto significa, lo reafirma. Por tanto os digo que pide, ora, cree que lo vas a recibir y va a venir. Conmigo otra vez, pide, ora, cree que lo vas a recibir y vendrá. Otra vez. Amén. Y esto es lo que tú y yo tenemos que caminar todos los días. Todos los días. Confiar en que el Señor está contigo. Jamás te va a dejar sola. ¿Sabes? En todo este tiempo, en mi caminar con el proceso de mi hijo, hay un ejemplo, un testimonio de la Biblia que me emociona tanto. Y en estos procesos, tantas cosas que nos pasan día a día. Es Sadrac, Mesac y Abednego, los amigos de Daniel. Me encantan, porque eran unos chavos, para empezar. Hoy los chavos no quieren saber del Señor. No quieren. Se sienten muy uyuyuy. Piensan que se van a comer el mundo y que van a resolver su vida y que todo va a ser perfecto. Para empezar, Sadrac, Mesac y Abednego eran jóvenes. Y yo puedo imaginarme a ellos junto con Daniel enfrentándose a toda una nación que eran millones y solo 4 en contra. Y cuando los echan al horno, pero antes Nabucodonosor les pregunta, ¿por qué nos inclinan a este ídolo? Y él les dice, nuestra fe, ellos le dicen, está puesta en nuestro Dios. Y Él nos va a salvar, pero si no, eso a mí me puso. Pero si no, Él sigue siendo Dios. Y esa ha sido mi frase favorita cuando yo oro al Señor. Padre, yo sé que tú lo harás, pero si no, tú sigues siendo Dios. Pero si no, tú sabes por qué. Y eso a mí me ha movido mi corazón a no perder la fe y la confianza en el Señor. Amén.
¿Estás conmigo? Así que no dudes, el Señor lo hará. Mateo 9:29. Mateo 9:29. Jesús dice, entonces les tocó los ojos conforme a vuestra fe sea hecho. Se tuvo que conectar el Señor Jesús y la fe de ese hombre para que tuviera el milagro. Hubo ese conecte espiritual. El Señor vio fe, conforme a tu fe se ha hecho. Jesús les dice, después lo vamos a ver en una siguiente palabra, prédica, las medidas de fe que tenemos y cómo podemos cambiar esas medidas de fe. Pero aquí el Señor le dice, conforme a tu fe, esa medida de fe que tú tienes. ¿Estás conmigo? Número 2, la fe como fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22, la Biblia nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Es fruto del Espíritu Santo. ¿Y cómo tengo esto? ¿Cómo tengo esto? Estos frutos del Espíritu Santo en nuestra vida son, a diferencia de las obras son las que te van a manifestar. Y el fruto, tu vida va a cambiar. Por eso es tan importante que tú camines. Esto es activo. El amor es activo, ¿sí o no? Amor, gozo, tú decides cómo tomar las cosas. ¿Sí o no? Yo como mamá, y sé que me van a entender, yo pude haber decidido, ay, pobre de mi hijo, y mira, y ver, yo todos los días lo veo haciendo su ejercicio. Pero yo decido activar mi fe o... Ahora, ¿cuál es el primer enemigo de la fe? Les conté la anécdota. ¿Cuál fue el primer enemigo de ese hombre? ¿Cuál? Duda. Dudó. Hoy. Y después de la duda, ¿qué vino? Miedo. ¿Y sabes qué hace el miedo? Te bloquea. Ya no piensas bien y haces cosas tontas. Tomas decisiones incorrectas. Ya lo dejo. Este mal. ¿Para qué? Y te vas y lo dejas y haces un show. Y ya que se bajó la espuma de tu licuado, ay, es que no era tan malo o mala. Empiezan las reflexiones. ¿Ya para qué? Y todo por tomar decisiones con el hígado y no con tu corazón y con tu cabeza, buscando al Señor, como dijimos, en oración. ¿Estás conmigo? Voy a gritar para que despiertes. Esto es importante. La fe es un don del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, del 8 al 10. Vamos rápido. El Señor está hablando a tu vida. Sabes, en Romanos 10, 11, ahorita me acordé este pasaje que dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Si tú crees, el Señor no va a permitir que pases vergüenza. Y ahorita me acordé de algo. Ni modo. Yo me acuerdo que estaba yo orando por una persona y yo estaba como estresada de que el Señor hiciera el milagro. Pero vino una palabra de verdad de descanso en mi corazón y dije, Señor, el que va a quedar en vergüenza eres tú, no yo. De verdad, se los puedo confesar. Dije,
El que va a quedar mal eres tú, Señor, no lo permitas. Y descansé en Él, porque Él es el que lo hace, no yo. Y esto es real. Perdone, pero ahorita me acordé. 1 Corintios 12, del 8 al 10. Pónganmelo, ya. Porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Otro, por favor, 9. A otro, fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Esto lo da el Señor para que tú vivas. Primero tu fruto, tu carácter, una fe activa. Y los dones van a ser para que tú te manifiestes cuando prediques al Señor, compartas del Señor, hagas milagros y prodigios en el nombre de Jesucristo. Pero ese es el resultado de tu relación con Dios. Amén. Y eso lo enseñó el pastor el viernes. Se perdieron de una buena palabra. Emuná. Esto viene de emuná. Tenemos que ser fieles para crecer. Segunda de Corintios 4:3. Segunda de Corintios 4:3. Dice así la Biblia. Todos juntos. Que si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. A ver, 4:3. ¿Y qué sigue? El siguiente, 4:3. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, yo quiero pedirte algo. Vamos a la raíz emuná. Y hay un pasaje, Habacuc 2:4. Pablo se refirió a esta palabra emuná en el Evangelio, en el Nuevo Testamento 4 veces. Porque tiene que ser una fe activa, como lo dijimos. Y Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo. ¿Quién dice amén? Amén. Ahora, fíjate bien. Hay otro pasaje importante. Éxodo 17:12. Vimos que la palabra emuná y pistis significa, ¿qué significa? Dijimos, fidelidad, firmeza, ¿sí? Confianza. Pero aquí nos habla más claro de una fe firme, arraigada, cimentada. Y nos habla del episodio donde Moisés, el pueblo de Israel está peleando. Y mientras Moisés levantaba sus manos, el pueblo ganaba la victoria. Pero hubo un momento en que él se cansó y tuvo que venir Aarón y Hur a levantarle las manos. Y sabes, dice la Biblia, todos juntos, y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y pusieronla debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sustentaban sus manos, el uno de una parte y el otro de otra, hasta que hubo en sus manos, hasta que se puso el sol. Esta palabra firmeza viene de emuná, que significa fe. Así que la fe también es firmeza, que tienes que estar cimentado, arraigado, que nada te mueva de ese lugar. Isaías 22:23 dice esa palabra, y es tan importante creerla. Y dice así: encárelo como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Era una palabra profética.
Pero esto significa estar clavados como una estaca sobre un lugar firme. Aunque vengan tormentas, aunque vengan lluvias, aunque vengan situaciones difíciles, tú permanezcas firme. Quiero pedirles que se pongan de pie. ¿Puedes ponerme el diagrama que te pedí, hijo? Miren, amados, hice este diagrama. Fe significa fidelidad, significa firmeza. La fe que creo. Mi fidelidad en que voy a ser leal, voy a ser obediente, y mi firmeza que voy a resistir. Ahora quiero pedirles que hagan un acto físico, que se pongan sobre sus pies, y como un acto de fe, un acto físico, y digan: lo creo, soy fiel y estoy firme. Otra vez. Otra vez. Eres una realidad. Otra vez, pero ahora con tus manos levantadas. Mi fe es de que lo creo, soy fiel, y venga lo que venga, pase lo que pase, tú eres mi roca. No dudaré, no entrará en mí la duda ni la inseguridad, porque sé quién soy yo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y así de pie, termino con el ejemplo de Jacob. Jacob, cuando luchó con el ángel, su pasado había sido horrible: tramposo, mentiroso, ladrón, un montón de cosas. Pero cuando él sube al monte y va a regresar a su tierra, él tiene mucho miedo. Repite conmigo: tenía miedo y duda, porque no sabe cómo lo va a recibir su hermano. Pero el ángel se presenta con él y lucha. ¿Y sabe lo que dice en Génesis 32, 25 y 26? Me encanta, porque este hombre lucha por una bendición, lucha por una palabra. Y dice: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en él el sitio del encaje de su muslo, y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Pero miren el 25. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Si hoy el Señor está activando tu fe, que tu oración sea: Señor, no te dejaré, no dejaré de clamar a ti, no dejaré de confiar en ti hasta que vea esa bendición. No me soltaré de tu mano, sino que me levantaré, pondré mis pies firmes, y venga lo que venga, pase lo que venga, mi confianza está en ti, que eres la roca de mi salvación. ¿Quién dice un amén? ¿Quién dice un amén? Tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que te ama. El hecho de que tú estés aquí es un milagro, es un regalo, es de gracia. No porque lo mereciéramos, sino porque te escogió,
escogió. A mí eso me emociona. Me escogió a mí y a ti también. Levanta tus manos. Pon tus manos en tu corazón y dile: creo en ti, Señor. Gracias. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Quiero caminar contigo para que cuando vengan los montes yo pueda estar firme, confiado en que tú pelearás mis batallas. Y si tú conmigo, ¿quién contra mí, Señor? No es mía la guerra, sino es tuya, Señor. Ahora dile gracias, agradécele. Y aquello que estás pasando, llama las cosas que no son como si fueran. Empieza a declararlas. Hazlo. Decláralas. No te oigo. Declara ese monte. Dile: quítate. Abre tus labios. Confía. Confía. Decláralo. Al que pide y cree, será hecho. Eso dice el Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes.